Diálogo, donde sobresalen los temas de mayor interés social, económicos y políticos del país. Bienvenidos a su espacio Sin Amarres. Bajo la conducción y dirección del sociólogo Stalin Poveda Granoble. En el aire. Mañana con 6 de la mañana con 32 minutos, 6 y 32 de este miércoles 14 de agosto, y nosotros les estamos diciendo muy buenos días y gracias por permitirnos acompañarnos en este inicio de jornada desde aquí, desde la cabina de Radio Atalaya 680 AM y por supuesto desde su espacio de análisis y opinión sin amarres. Gracias por estar en sintonía desde muy temprano de esta radio. Queremos, antes de iniciar nuestra jornada informativa, por supuesto saludar a nuestro compañero Carlitos Pacheco en la sala de controles, y junto a mí está el licenciado Alcides Montini, y también el principal de este programa, el sociólogo Stalin Poveda, a quien decimos muy buenos días. Buenos días ecuatorianos. Saludamos también a Teresa Merchán, que está con nosotros, Alcides Montilla, buenos días, Pacheco en los controles. Saludamos el día a Carlos de hoy, y a Teresa también. El día de hoy, miércoles 14 de agosto del 2019. Como pasa el tiempo. Daremos lectura a los principales titulares de las primeras planas de los medios de impreso de circulación nacional. Vamos a iniciar con Diario Expreso de Guayaquil. En su principal titular nos cuenta: 3 meses en el poder local y no hay cuentas. Los prefectos, alcaldes, concejales y miembros de las juntas parroquiales que iniciaron funciones el 14 de mayo pasado cumplen ya hoy 3 meses en sus funciones. Hasta ahora aún no termina de hacerse las cuentas de lo que les dejó las administraciones anteriores. La prefectura del Guayas, que abre hoy sus puertas tras un cierre de 60 días laborables, no ha informado de la ruta que seguirá una vez terminado el examen a la gestión del exprefecto Jimmy Jairala. Algunos municipios ya alistan los informes. Bueno, y a continuación vamos a leer los 7 titulares que nos trae la portada del diario El Universo. Empezamos con el primero, que tiene relación con el titular que dio a conocer Teresa del Diario Expreso. Dice: Prefectura del Guayas reabre tras casi 100 días. Hoy abre sus puertas a las 8:30 de la mañana la Prefectura del Guayas, tras casi 3 meses de haber permanecido cerrada por disposición de la nueva administración. Por otro lado, la foto principal de Diario Expreso: vía a Salitre sin señales. El simple hecho de cruzar la vía Salitre es una misión complicada para los peatones y un motivo de angustia para los conductores. Allí falta de todo: semáforos, señalización y pasos peatonales que den seguridad. Allí en un bus escolar se accidentó y efectivamente se ve la imagen del vehículo volcado en plena vía. Bueno, y el titular con foto que también trae el diario El Universo se refiere al fútbol como labor inclusiva. Un proyecto privado trabaja con menores con discapacidades, usando el fútbol como una herramienta para motivarlos. El Cabildo se involucrará próximamente. Por otro lado, Correa, Rafael Correa, el expresidente, es citado en otro caso, el 30S. La investigación por la muerte de Jiménez arranca de cero, dice Expreso. Bueno, y también el titular principal del diario El Universo es político. Chats hallados dan más luces de aportes a Alianza País. Conversaciones incluyen gestiones de pago con exministro Solís. Las conversaciones registradas en el teléfono de Pamela Martínez revelarían cómo ella supuestamente intercedía ante el jefe entre comillas, para gestiones de desembolsos a favor de Alianza País. Y en lo político también, asamblea, hay un acuerdo pero escasean los votos. Existe una paralización de trámites de leyes en el legislativo. No hay votos para nada a pesar del acuerdo de mayo anterior. Y también El Universo trae: reducir los aranceles a las PC, otra oferta oficial, dice El Universo. Y hablando de aranceles, hay una baja de estos para los zapatos deportivos. La reducción de tasas anunciada por el Ministerio de la Producción incluye a los implementos también. Y en el orden económico, también El Universo trae el siguiente titular:
877 bonos del Estado entregados a jubilados. Un total de 45 millones de dólares ha entregado el gobierno en 877 incentivos jubilares en bonos del Estado, según se anunció ayer. El tema de la inseguridad también se vive en el campo. Imparable el robo de ganado. Los ganaderos de la provincia del Guayas registran entre 3 y 4 casos de abigeato en la semana. La mayoría de los robos se ocurren en Balsar, Daule y Salitre. Y en el orden de los sucesos, el Universo dice: narcotráfico estaría detrás del ataque sicario a jurista. La ministra de Gobierno, María Paula Romo, y el comandante de la zona 8 de la policía, Ramiro Ortega, culparon ayer al narcotráfico del ataque al jurista Raúl Llerena. Y finalmente Diario Expreso nos cuenta: 2 fármacos eliminan el virus del ébola. Desde noviembre de 2018 se probaron los medicamentos que tuvieron un 90% de éxito y supervivencia a las víctimas de esta enfermedad. Bueno, y para terminar, los titulares de ambos medios, el último de Diario El Universo dice: protagonismo y récord de Emelec, se refiere al equipo de fútbol Emelec, están en peligro. Es un análisis que hace El Universo de la forma como está jugando actualmente el Emelec y sus resultados frente a los obtenidos en los últimos tiempos. Estos son los titulares que hemos dado a conocer de los diarios guayaquileños que se editan a nivel nacional: El Universo, el mayor diario nacional, y El Expreso de Guayaquil, estimado Stalin. Gracias, mi querido Alcides. El día de hoy vamos a comentar cuál es la situación real que pasa en la Asamblea Nacional. Cada vez tenemos noticia de que no hay acuerdos, de que no hay consenso, de que se procesa a un funcionario para llamarlo a juicio político y no hay los votos. Aún habiendo establecido la contabilidad con sus aliados. La ex ministra de Salud no fue censurada ni enjuiciada políticamente porque no hubo los votos, eran 79 votos, 81 y solamente fueron 81 y fueron 79 o 76. 79, faltaron 2. Por otro lado, ¿qué es lo que refleja esta situación? Que las mayorías y las alianzas se hacen dentro de la Asamblea para el reparto de la torta de funciones y representaciones dentro de la Asamblea Nacional. Llámense en esto presidencia, vicepresidencia, CAL y comisiones. Y aún en esos consensos, hoy hay 2 comisiones que todavía no pueden reunirse porque sencillamente hay 2 o 3, hay 3, porque todavía no se nombra una estructura que tenga consenso y legitimidad hacia el interior de la Asamblea Nacional. Pero ¿qué refleja esto, mi querido Alcides? De que los acuerdos se hacen por intereses de representación personal o de grupos o de bloques de partido y no por intereses de una agenda nacional. ¿Por qué no se pusieron de acuerdo que en esa mayoría, además de nombrar las autoridades, había que aprobar por el Código de Salud, había que aprobar la reforma al COIP también, había que aprobar otras leyes necesarias y fundamentales que tienen años? El Código de la Niñez. El Código de la Niñez tiene tantos años como el Código de la Salud. Bueno, señores, ¿qué te refleja entonces Alcides y Ecuatoriano? Que el juego de interés individual y de grupos de poder representado a través de los bloques subordinan el interés social y político de la nación y del país. Y esto significa que al subordinar una reforma al COIP, estás dando pábulo o dando campo abierto para que la delincuencia avance indeteniblemente. Porque lo que se va a reformar en el COIP, el Código Integral Penal, es justamente aquellas normas y leyes que son pro-delincuenciales. Y si esa reforma es necesaria para frenar de alguna manera
y mitigar los impactos de la creciente inseguridad que vive el país, ¿por qué no se la ha tratado y por qué no se lo resuelve? Entonces, es cuestionable lo que pasa en la Asamblea Nacional. Y por ahí hay una iniciativa de recoger firmas para la revocatoria del mandato a los asambleístas. ¿Sabes qué? ¿Los asambleístas? A los asambleístas. ¿Y sabes qué pienso? Es una herramienta porque son de elección popular. Pienso que debe haber algún precedente. ¿Cómo es posible que dan quórum para integrarse a la asamblea y cuando van a votar por una ley se retiran y quedan sin quórum y no hay votos? Claro. Entonces, no puede haber sesión porque no hay quórum. ¿Qué sanciones hay para eso? Se intentó sancionar y salieron todos los que se iban y que dejan abandonadas las curules y dijeron que no había ningún reglamento ni en ninguna parte dicen que porque tú abandones a media sesión tu presencia no esté en media sesión, tengan que ser multados o cancelados o observados. O sea que cuando un trabajador no va a las 8 horas y va a las 4 horas, no importa porque no lo van a sancionar. Claro. A ese lo votan. A ese le piden despido. Los unos tienen colonia y los otros no tienen. Claro. A ese le hacen un despido. Ahí van a decir, ¿sabe qué? Eso tiene una relación laboral de dependencia, nosotros no. Somos elegidos por el pueblo. Señores, pero ustedes le deben al pueblo que le dio, le deben entonces la explicación. Porque si se los nombra es para ir a legislar y aprobar y a reformar leyes. Nada más. Eso, que es lo privativo de la Asamblea Nacional, no logra hacerse. Y es impresionante cómo tienen vigencia, como por ejemplo, la tabla de consumo de droga. ¿Quién mantiene y soporta la tabla de consumo? Se han hecho todos los esfuerzos, se han hecho todas las propuestas necesarias para derogar la tabla de droga. ¿Y qué es lo que pasa? ¿Alguien ha movido un dedo en el Congreso, en la Asamblea Nacional? Solamente mueven la lengua, ya, pero no el dedo. El dedo para votar o para firmar. La lengua, nadie. Todo el mundo dice, sí, hay que votar esa tabla. En el momento que hay que votar la tabla, no hay los votos. Para que se dé cuenta. No se formaliza un pedido, ¿no?, de dejar sin efecto esta tabla. No sé, la tabla... Hay tablas que sí deben de salvarse porque son tablas de salvación. La tabla de pero esta es la tabla de perdición, pues. Sí, pues. ¿Ah? Esta tabla de perdición, pues. Totalmente. Que somete a generaciones a una vida de zombie. Sí, pues. Y a las familias a un proceso de destrucción. Sí, pues. Y si se afecta a la familia, se afecta a la sociedad en su conjunto. Porque la familia es la unidad básica, es la célula básica de soporte de una sociedad sobre la cual se constituye todo este ordenamiento social, político, jurídico, lo que es el contrato social. Pero esto pasa sin ninguna vergüenza, ningún escarnio, nada. Y seguimos esperando que estas leyes pro-delincuenciales se deroguen. No, señores, seguimos esperando y la delincuencia sigue matando, la delincuencia sigue secuestrando y en fin, toda la situación de inseguridad que tenemos en el país, lamentablemente. Oiga, pero déjeme comentarle algo de lo que usted comentó al principio a propósito de la no censura, porque ya no es institución, porque ya no es ministra de Salud, de la ex titular del Ministerio de Salud, Verónica Espinosa. Faltaron 2 votos para alcanzar los 91. ¿Sí sabes quiénes fueron los 2 votos que faltaron? ¿A quiénes correspondió? ¿A qué grupo? Alianza País. Espérese un ratito. Carla Cadena y María Mercedes Cuesta. Alianza País es creo. No, creo no. Es rolosista. Bueno, ahí hay una explicación. Lo que pasa es que esas 2 asambleístas que estoy nombrando firmaron a favor del juicio, pues. Ellas firmaron a favor, respaldaron el juicio político, pero a la hora de votar se abstuvieron. Y esos 2 votos fueron los claves para no lograr la censura a la ex ministra Espinosa. Una cosa es que yo firme para apoyar un juicio político y otra cosa es que cuando yo tengo que votar mantenga. Pero se entiende que si usted lo apoya es porque... En lo ético se entiende.
Pero en política no hay la ética, no existe. Usted compra el pasaje y Usted, después, no me voy de viaje. No, porque... del pasaje es otra cosa, porque es una decisión es casi lo y mismo. después, lo que hay que investigar, cuáles son las razones por qué ellos votaron, habiendo suscrito con su firma el llamado a juicio político. Y le están reclamando más que nada a María Mercedes Cuesta. Bueno, pero... No tanto le reclaman a doña Carla Cadena, que no es muy conocida, que digamos, pero a María Mercedes Cuesta sí. Bueno. ¿Qué pasó? Firmó el apoyo para el juicio, pero a la hora de votar se abstuvo. Va usted a encontrar una explicación del por qué. Sí. Entonces, para todo hay explicación, estimado Stalin. Pero sin embargo, hay voces dentro de la misma Asamblea Nacional que coinciden con este análisis. Los acuerdos dentro de la Asamblea Nacional de cara a nombrar las dignidades son puro cuento. Son puro cuento. Es un engaño deliberado a la sociedad y a los ciudadanos. No existen, en la práctica no se aprueban. Ellos no han avanzado en los acuerdos que tenían que ver con elementales tratamientos a leyes que tienen que reformarse. No han avanzado en temas de fiscalización, porque la mayoría han sido fallidos. ¿Por qué? Porque no hay ese acuerdo y no hay esos consensos, como la de ayer. Oye, pero ¿qué es lo que va a pasar? Sí. Hay que evaluar este acuerdo. Se están creando nuevas mayorías y nuevos bloques. El acuerdo gobierno con el gobierno parlamentario y donde también se acordó con el gobierno. Eligió al Estado como presidente Así de la es, Asamblea. a ese acuerdo. Entonces, ahora, si esto no está funcionando, hay que evaluarlo y están nuevas corrientes y nueva recomposición dentro de la Asamblea para desentrabar esto, pues porque realmente es un enredo, es un galimatías, esto no puede continuar, no puede estar paralizada la Asamblea sin tratar temas y leyes fundamentales de demanda social, como son las reformas al COVID, como es el Código de Salud. Están represadas por juegos de intereses individuales o representaciones de poder dentro de la Asamblea Nacional. Entonces, señores, sí hay que hacer una censura social muy fuerte a la Asamblea Nacional. Destraben esta situación de mayorías o conformen nuevos bloques o nuevas mayorías, pero hagan lo que tienen que hacer. Revisen las leyes, las reformas que hay que hacer, aprueben las que tienen que aprobar, pero denle una respuesta al país. Esto no puede continuar. Con relación al tema de anoche de la ex ministra de Salud, Verónica Espinosa, que no se logró su censura porque faltaron 2 votos, se ha pedido la reconsideración de la votación por parte del diputado Tello. Hoy día vamos a ver si con la reconsideración de la votación se logran reajustar los tiempos y los números y se permitirá entonces la censura a la ex ministra. Vamos a ver, porque todavía queda, como dice eso alguien, de la consideración el sombrero. Vamos a ver si va a pasar eso. Ahora, pero más allá de algo quería decir, sí, si no se ponen de acuerdo en leyes fundamentales como el salud, seguridad, ¿cómo se pondrán de acuerdo cuando les toque designar autoridades, que es la competencia que están tratando de recuperar del Consejo de Participación Ciudadana? Pero no solamente eso. ¿Cómo se van a poner de acuerdo cuando el Ejecutivo tenga que enviar las reformas tributarias a la Asamblea Nacional, que son exigencias del Fondo Monetario Internacional, para el segundo examen que tiene que darse en este mes o en el otro mes? Si conlleva esas reformas, conlleva el tema del IVA, yo le aseguro que no van a votar. Bueno, señores, no lo van a aprobar. ¿Esto qué significa? Que estamos anunciando, ¿qué cosa? Una desarticulación de esa aparente unidad o bloque que había o mayoría entre estas fuerzas políticas del gobierno. Creo el gobierno se sectó el Partido Social Cristiano, por supuesto. ¿Ya? Y cuando llegue las reformas tributarias, el Partido Social Cristiano ha dicho permanentemente que ellos no votarán por ninguna aprobación de impuestos que exase o que saque el billete o el dinero del bolsillo del ecuatoriano. Entonces, exacto, señores, ¿qué nos avisora? Un nuevo entrampamiento en la Asamblea Nacional, en elementales condiciones. Pero los dardos, ¿a quién apuntan? Apuntan a los acuerdos interior de la bancada oficialista de Alianza País, ¿no?, que no logra consolidarlo, y con otras bancadas, esa coalición de Creo, la bancada de integración del BIN y el bloque de acción de integración nacional, VARI,
Acuérdese usted que la otra semana ya no existen esos acuerdos, ya no existen esos bloques y tendrán que salir otros nuevos bloques para hacer una, entre comillas, nueva mayoría. Y se negociará intereses particulares. Hay otro compromiso hoy día, pues. ¿Cuál es el compromiso? El llamado a juicio político a los 4 miembros del Consejo de Participación Ciudadana. Mira lo que ya decía. han dicho que sí tienen los votos, porque la verdad es que dicen ahora que son 70 votos para... Y eso es menos, 76. 70. Dicen que sí hay los votos. Bueno, eso son lo que ha números. ocurrido ayer, yo no confío en nada, maestro. Bueno, oportunamente creemos que el tema del Consejo de Participación Ciudadana es un tema que realmente está prácticamente dado. Porque esto sí es un repudio social, es un repudio de opinión pública, toda la forma como han actuado y la visión que se tiene respecto a la vigencia del Consejo de Participación Ciudadana. Vamos a ver qué pasa, pero en todo caso lo más importante es que aprueben las leyes, señores, que aprueben la reforma del COI, que aprueben el Código de Salud, y no se ponen de acuerdo. Es impresionante. Hoy día vamos a abordar este tema. Antes de irnos a la pausa, tenemos también un mensaje de la ATM que vamos a compartir con ustedes y les anunciamos que al finalizar de este programa va a estar con nosotros la alcaldesa de Guayaquil, la doctora Cintia Viteri, en su enlace semanal de los miércoles. Toda acción que se realiza en términos de la planificación que tiene que ver con la movilidad y el transporte está orientado a la seguridad de los usuarios. La ATM realiza operativos de tricimoto en la entrada de los vergeles. 13 tricimotos fueron retenidas por agentes civiles de tránsito en el sector de los vergeles al norte de la ciudad de Guayaquil por situaciones que afectan no solo a la circulación vehicular, sino también con la seguridad de los usuarios de este transporte alternativo. Los tricimotos fueron trasladadas hasta el centro de retención del mismo sector y serán entregadas, tal como lo dice su matrícula, como motos lineales. La ATM hace cumplir la ley en beneficio de quienes utilizan este tipo de transporte alternativo y por el ordenamiento que viene realizando a la transportación pública en general. Vamos a una pausa comercial, pero también recordarles que la ATM está realizando algunas obras en nuestra ciudad, una de ellas los 5 pasos peatonales inclusivos con ascensores y paraderos que se construirán en la vía La Costa. Esto es parte del camino de innovación de la ATM y la alcaldía de Guayaquil. Sigamos recorriendo este camino juntos. Este es un programa de opinión, categoría O, apto para todo público. El siguiente es un espacio publicitario apto para todo público. El derecho al agua y alcantarillado es un hecho con EMAPAC y la Alcaldía de Guayaquil. Gracias a ustedes han logrado que el sueño de Valle de la Flor, Paraíso de la Flor y de San Francisco sea una realidad el día de hoy. Así se trabaja cuando se quiere hacer bien. La Alcaldía, en conjunto con EMAPAC y el Gobierno Nacional, firmaron el financiamiento para la construcción de un nuevo sistema de alcantarillado sanitario para beneficiar a más de 200,000 habitantes. Y es de mucho beneficio porque ya nuestros niños, nuestros adultos, ancianos ya no caminarán más donde había olor fétrido, calles lodosas. Ya tendremos un paraíso mejor, cambiado, transformado. EMAPAC, trabajando por un Guayaquil que sueña en grande, en coordinación con la Alcaldía. En solo 5 minutos puedes obtener el sticker que te permite utilizar los parqueos exclusivos para personas con discapacidad físico-motriz en las oficinas de la ATM, ubicadas en el registro civil de la Marta de Roldós, llevando copia de cédula, copia del carnet de discapacidad, copia de la matrícula del vehículo, certificado médico otorgado gratuitamente por Asoplégica. Puedes llevar tu carro en persona o puede hacerlo un familiar en el mismo lugar. Personal de la ATM colocará los stickers. Estamos trabajando para hacer espacios más inclusivos. ATM, todo por Guayaquil, en coordinación con la Alcaldía. Imagina una ciudad cálida, donde las familias comparten sus historias y sus mejores momentos sin necesidad de filtros. Una ciudad donde padres e hijos tienen una conexión más efectiva que los cables y las antenas. Una ciudad donde los enamorados comprenden que la señal más fuerte es una mirada sincera. No lo imagines más. Esta ciudad se llama Guayaquil. Esta ciudad interactúa, comparte y lo mejor está en su gente. Guayaquil mira al frente.
Te cuento que Emapag ha puesto tuberías aquí en el noroeste y ahora tenemos agua de la llave. Ya no compramos tanqueros ni guardamos agua. En los cerros han construido unos tanques inmensos y otros familiares que están del otro lado ya lavan la ropa en el lavadero. Son 5 reservorios que se ven a lo lejos de donde baje el agua a la cooperativa por 2 tuberías inmensas. Yo veo que el agua está llegando a todos lados. Trabajamos por tu bienestar y por un Guayaquil creciente y ecológicamente sostenible. EMAPAC, en coordinación con la Alcaldía de Guayaquil. En agosto, con tu carro revisado, todos estamos más seguros. Este mes la revisión técnica es para los vehículos con placas terminadas en dígito 7. Saca tu turno ingresando a www.atm.gov.es para elegir el día y la hora más cómodos para ti. Recuerda que en los primeros días del mes recibes descuento en tu tasa de revisión del 10, 15 y hasta 20%. Trabajamos para hacer las vías más seguras. ATM, todo por Guayaquil, en coordinación con la Alcaldía. Imagina una ciudad con conductores responsables, donde en una luz roja, un taxista te contará los detalles del último clásico del astillero, mejor que cualquier red social. Una ciudad donde su gente conduce concentrada, porque quiere llegar segura a casa por una recarga de abrazos. Una ciudad donde el peatón disfruta su caminata sin ver a una pantalla, porque entiende que preservar la vida es más importante que cuidar sus megas. No lo imagines más. Esta ciudad se llama Guayaquil. Esta ciudad interactúa, comparte y lo mejor está en su gente. Guayaquil, mira al frente. Radio Atalaya es opinión política, porque tenemos las voces más reconocidas en el análisis noticioso y político del país. Síguenos por Atalaya, credibilidad y pluralismo democrático en la información. Fin del espacio publicitario. Usted está escuchando un programa de opinión, categoría O, apto para todo público. Sin amarres, una mesa de diálogo donde sobresalen los temas de mayor interés social, económicos y políticos del país. Sin amarres, bajo la conducción del sociólogo Stalin Poveda Granobles. En Sin Amarres, le damos la bienvenida al invitado de hoy. De la mañana con 59 minutos. Gracias por continuar en compañía de su programa Sin Amarres. En este momento damos la bienvenida al doctor Ernesto Carrasco, el expresidente de la Federación Médica Ecuatoriana. Y vamos a analizar con Ernesto Carrasco, dándole la bienvenida, el tema de la aprobación en la Asamblea Nacional del Código de Salud. ¿Cuántos años y cuántos proyectos han transitado por el seno de la Asamblea? Y hasta ahora el país espera un nuevo Código de Salud. Hay algunos nudos críticos por los cuales aparentemente no se aprobaría y no se encontraría consenso. Sin embargo, lo vamos a analizar y vamos a un poco a tratar de descubrir por qué este Código de la Salud tan importante, demandado socialmente, no se aprueba en la Asamblea Nacional. Buenos días y bienvenido. Muy buenos días, un saludo a todos los radioescuchas de Atalaya. Gracias siempre por esta tribuna que es de las más importantes de nuestro país. Efectivamente, ya respecto a su pregunta, son 7 años. 7 años. Que lleva debatiéndose el Código. Claro. O sea, nació en el gobierno de Correa, está pasando por el gobierno de Moreno. A este paso que vamos se va a acabar el gobierno de Moreno y seguirá durmiendo el sueño de los justos, quién sabe hasta cuándo. Igual que el Código de la Niñez, también tiene muchísimo tiempo. Sí, tiene mucho tiempo. Entonces, las reformas del Código Penal van por la misma vía. Sí, la Asamblea Nacional está dedicada a cualquier cosa menos a la aprobación de leyes. Sacan resoluciones, sacan acuerdos, quieren sacar gente y a la final no terminan haciendo nada, como el caso de ayer de la ex ministra Espinosa. En algún noticiero nacional me preguntaron sobre el tema y dije clarito, ¿no? Para los colegas que me escuchan, un término médico, era un vulgar onanismo lo que iban a hacer, porque no iba a pasar nada. El Ministerio de Salud más parece Ministerio de la Política, porque tiene todos los contactos, todos peor en la Asamblea Nacional, que era donde mejor se movía, ¿no? Esto era de verse. Lo hicieron ver más simpático, o sea, porque nadie votó en contra de la censura de la ex ministra Espinosa, sino que se abstuvieron.
Pero ahí está, sí, sería recomendable que se vaya a ver los 26 votos de abstención que hubo ayer. Ahora, ¿qué relación tienen con salud? A ver, pero yo me pregunto, ¿quién resuelve censurarla o no a la ministra si lo que necesitamos es un código de salud? Sí, correcto. El tema de la censura, que efectivamente a estas alturas ya no servía para nada, hubiera servido con la destitución en su momento, pero sí dejaba sentado un precedente de que al menos la Asamblea Nacional cumplía con su tarea de fiscalización y en este caso de observar a la autoridad. Escuché, porque seguí el juicio ayer por radio, todo lo que sucedió, criterios muy acertados por parte de asambleístas. Por ejemplo, estaba el asambleísta Celi, que ojo, le está en contra del Código de Salud, es representante de la provincia de Manabí, por suma, tengo entendido, sí. Y traía a colación todos los temas que están pendientes. Sabemos, ya es público, que el Partido Social Cristiano va a votar en contra. Por ahí encontramos, como analistas de este tema del Código de Salud, posiciones divididas, porque tengo entendido que el exalcalde de nuestra ciudad se manifiesta a favor del aborto por violación, pero el bloque está en contra del famoso tema del aborto en el Código de Salud, que no tiene nada que ver porque el Código no permite el aborto. La despenalización del aborto. Sí, es que la despenalización del aborto va en el Código Penal, en el Código de Salud no se despenaliza nada. Se habla de un tema de una emergencia obstétrica, pero bueno, en Argentina ya lo van a aprobar la penalización del aborto, le digo. Sí, bueno, estaban en eso, no tengo entendido que pero el Senado hay 4 o 5 temas por los cuales no se aprueba el COS. El cannabis, el aborto y otros más, matrimonio, la violencia intrafamiliar y el cambio de sexo, entre otros. Sí, ¿Es verdad que son estos los temas controversiales por los cuales no se aprueba el COS o hay otros intereses de otro tipo, doctor? Hay otros intereses, esto es poderosamente llamativo. Ayer justamente en otro medio de comunicación analizábamos que solo se habla de estos temas. O sea, esto es lo curioso. Y hay que tener 2 dedos de frente para darse cuenta. Un código de 405 artículos. Se reduce a 5. Reducimos el debate a 2 artículos. O sea, el uno es el aborto en emergencia obstétrica y el otro era el cannabis. Vi, por ejemplo, el otro día a una colega que es psiquiatra en un programa que hablaba del tema. Primero estaban en contra de la siembra, la cosecha, que eso estaba mal, que si no podemos controlar las cárceles, ¿cómo vamos a controlar quién siembra la marihuana? Ok, lo sacaron ya del código, ya lo sacaron. Ya no está en el artículo, ahora solo se permite la importación de los medicamentos derivados del cannabis. Superamos un problema. Pero es que no, ese es el problema. Es que eso es para evitar la siembra. Correcto. Superamos eso. Pero no, ahora la misma colega de otros grupos de profesionales y de grupos sociales dicen que no, que ahora hasta la importación de estos medicamentos, ¿quién los va a regular? ¿Quién los va a controlar? O sea, ya es buscarle la quinta pata al gato. Bueno, entonces nunca vas a ponerte de acuerdo. Exacto, no, y vamos al otro asunto del tema del aborto y que el aborto se va a legalizar, se va a permitir. No tiene nada que ver. Lo que habla el código exactamente es acerca de la atención por parte del Servicio de Salud a la mujer que ya está con un aborto en curso. Y dicen, no, pero es que ella se lo va a provocar. Sí, pero eso no está en la ley. O sea, nosotros no podemos controlar lo que pase fuera de la atención médica. Si una persona tiene acceso, hay falta de control, falta de regulación, falta de educación inclusive en la casa, y hay un embarazo adolescente no deseado y viene esta niña y quiere provocarse un aborto, que metas en internet, ahí le enseñan cómo paso por paso este video de YouTube. O sea, cualquiera lo puede hacer, pero es culpa, sin embargo, del médico y de la ley tener que atender una emergencia provocada por cualquier razón. Entonces, el tema pasa por la parte educacional, pasa por el tema de trabajar en el núcleo familiar, o sea, de dar una buena educación, una formación a nuestros hijos. Pero, sin embargo... Pero dígame una cosa, sobre esa reflexión que tú haces me parece correcta. Con esa consideración de que es un proceso de formación, de empoderamiento, de educación desde la vida familiar, no necesitas tener una reforma al código, porque los valores sustituyen a la estructura de regulación. Pues. Claro. ¿Y qué es lo que pasa en este país? Lo que pasa es que en nuestro país la industria del desacato prospera permanentemente. Y todo el mundo, desde las autoridades principales al más, desacatan la ley. Por ejemplo, cuando se discutía la aprobación de la tabla del consumo de droga, ¿qué se discutía? Lo mismo. No, que esto no tenemos capacidad de control, de regulación, que los jueces, que la discrecionalidad y todo. Y que iba a aumentar el consumo. Sí, señora, ha aumentado el consumo. Tiene generaciones completas en calidad de zombies. Antes no había. Pero estas son las consecuencias de no tener todo un programa desde política pública para educar a la ciudadanía, a la familia, al núcleo familiar, y realmente rebasar por todas estas inconsistencias de visiones y percepciones y prácticas del ciudadano que tiene respecto al uso del cannabis en este momento, o de la marihuana, o lo que está pasando con el consumo del H.
Claro. Pues sí, es verdad, lamentablemente aquí en nuestro país, producto del subdesarrollo que tenemos, no avanzamos a estos temas. Y justamente en este asunto del aborto es preocupante porque no se ve un avance en este tema respecto a nosotros los médicos, no se habla de nosotros. Porque ¿qué es lo que hace el artículo que habla de la emergencia obstétrica? Técnicamente hablando, nos prohíbe a cualquier proveedor de servicios de salud, médicos, clínicas, hospitales públicos o privados, negarle la atención a una mujer que esté con un proceso de aborto en curso. O sea, tienes que atenderla. Exacto, de hecho. Por objeción de conciencia. A eso voy, no mencionan el tema de objeción de conciencia, por eso delimita el tema del aborto como una emergencia obstétrica, o sea, se convierte en una emergencia en salud y el servicio de salud está obligado a atenderla. Exactamente. Entonces, lo que haya pasado antes de la atención, eso no es un tema médico, eso no es un tema de salud, eso es un tema propio de la idiosincrasia ya de la paciente. Y ahí entra el debate moral, ético. Fue una comadrona, no le funcionó, después no. Y el tema de la práctica médica. Bueno, con respecto al ejercicio profesional nuestro, el código es bastante progresivo. Porque antes estaba criminalizado hasta toda intervención del médico respecto a esos temas. Justamente yo quiero ser enfático con esto porque por ahí sale algún trasnochado que dice, no, que la federación se vendió, cuánto le dan al doctor que ya está apoyando al gobierno, le han dado al ministerio, alguna vaina. Y no es así. El código es más que claro y esta pelea es nuestra como federación. ¿Por qué peleamos? Independiente del tema de la descriminalización. Regresamos a tener un escalafón laboral, profesional, que no tenemos. Esto siempre lo digo en los medios que voy. ¿Puede creer usted que los militares, teniendo un escalafón propio, termina ganando en la profesión digna de ser militar, un general más de cerca de $6,000? Después de 20 y tantos años de servicio, un médico, póngale que sea neurocirujano, neurólogo, intervencionista, que haga trasplante de corazón, termina ganando $2,800. Está mejor que los maestros. Claro, pues sí, estamos mejor que los maestros, correcto, pero interprétese esto. Claro, el nivel de riesgo. Porque ¿qué es lo que pasa? Que el militar no es que se va a la guerra todos los días, pues. No. El fusil raramente lo tendrá que disparar en algún momento. El médico no, pues todos los días el cirujano tiene que coger el cuchillo con el riesgo de que si sale mal termina preso. Entonces, y ese riesgo no está valorado en el ejercicio de la profesión. Pero el código trae, como digo, ciertos beneficios, no solo para nosotros profesionales de salud, sino para varios. Conversábamos extra micrófono, el asunto, leía el editorial del doctor Sarracín, que decía que el código es eminentemente centralista, comparto el criterio de mi querido profesor, pero... Estatizante también dice. Correcto, pero tiene válvulas de escape, y esto quiero rescatar, porque habla, por ejemplo, aquí en el artículo, este es el borrador para ser aprobado, en el artículo 48 habla acerca de las facultades de articulación y complementación de la provisión de servicios, y en el artículo 48 habla, en el numeral 12, de que puede coordinar y articular con los gobiernos autónomos descentralizados, municipales, metropolitanos, planes y programas de salud, así como la construcción, mantenimiento de infraestructura física y equipamiento en salud. Entonces... ¿Pero qué es una articulación? Es una coordinación. Correcto. Pero eso no tenemos actualmente. Es que, por ejemplo, ¿a dónde voy con este ejemplo acá? Nuestra ciudad, aquí, Guayaquil, es el ejemplo tangible de cómo no hay una coordinación en salud. Solo aquí en nuestra ciudad usted tiene 8 individuos haciendo exactamente lo mismo, pero de manera desconectada, que son Ministerio de Salud, IES, Policía, Fuerzas Armadas, Marina, Junta de Beneficencia, Solga y el municipio. Y todos tienen hospitales. 8 servicios de salud y los 8 tienen hospitales. Pero los hospitales de ellos ninguno está conectado el uno con el otro. La data que generan, la información sobre las patologías que tienen no se cruza. Tienen, por ejemplo, Solca maneja cáncer, IES maneja cáncer, pero no sabemos estadística de cuántos tumores hay. No hay estadística de Alzheimer, no hay estadística de las patologías que son más frecuentes aquí en Guayaquil, porque el guayaco no se enferma de lo mismo que el quiteño. Entonces, eso no hay. El código en como le digo, válvula de escape, permite esta articulación en el nivel desconcentrado. Claro, pero este es un sistema que está desarticulado, bien lo dice usted, y se trata con el código hacer un sistema nacional articulado. Pero imagínese usted, el IFA, el ISPOL, la Seguridad Social, cada uno tiene sus leyes, sus reglamentos para el tema de salud. Bueno, yo creo que hay que hacer un solo código que unifique a nivel nacional una estructura única, ¿no?, de seguridad pública de salud. Para poder, pero eso no está en la reforma. No está en la reforma. O sea, claro, dentro de lo que está el contenido del Código de Salud, ese es el tema. O sea, le da poder suficiente al Ministerio de Salud como para normar y regular todo esto. ¿Dónde es el peligro? O sea, el peligro no es la ley. El peligro es quién venga. O sea, depende del Ejecutivo y ahí depende de nosotros como electores saber a quién vamos a poner.
Porque si volvemos a estos gobiernos populistas, que lo que ponen es concentradores, claro, exacto, concentradores de poder, que ponga un ministro que diga, no, es que la salud es gratis para todo el mundo y vamos a ver. Bueno, ya lo dijo el anterior presidente de Correa, claro. La salud es gratis y lo hacemos así. Correcto, y al final del día no se cumple y tenemos problemas como este, que no se actualiza el cuadro básico, que están desabastecidos los hospitales a medio talle funcionando, obvio no se va a cumplir. Entonces la ley sí permite abrir el abanico para que haya un mayor control. Ahora el problema es a quién ponemos a controlar. ¿Cuál es la regulación? ¿Qué regulación hay dentro de este sistema que se está planteando? Justamente ya reforma el tema de la RPIS, la Red Pública Integral de Salud, que está integrada obviamente por Ministerio, IES, Policía, Fuerzas Armadas, etc. Entonces reconoce la autoridad sanitaria el poder para controlar la red integralmente. Eso es lo que dice que es centralista, estatista, sí, es verdad, lo reconozco también el comentario que hace el doctor Sarracín, pero como digo, hay válvulas de escape porque sí reconoce el mismo código la articulación con los gobiernos autónomos descentralizados, a los cuales debe dárseles también responsabilidades. De hecho, y aprovechando que sé que viene la alcaldesa acá, a este medio, sí quería públicamente felicitar la gestión que está haciendo en los meses que lleva aquí en la administración de la ciudad. Está haciendo salud sin tener competencia. Sí, y ojo, ahorita está en boga el tema de la clínica móvil para adicciones, pero hay mucho más. Vengo siguiendo la gestión de la alcaldesa desde el inicio de su periodo y hay un tema de rehabilitación física, operaciones de cirugía ambulatoria. Y me parece muy loable. ¿Por qué? Porque justamente es aquí en el nivel local donde nosotros debemos empezar a resolver, no esperar que nos den resolviendo en Quito. Es que ese es el problema, doctor. Oiga, que el municipio tiene que resolver los problemas que no puede resolver el gobierno. Entonces, así es. De atención en casa, en el domicilio, al paciente que no puede movilizarse. Correcto. Pero yo creo que eso es inclusión, eso es sensibilidad social en gestión de administración. Esto no tiene nada que ver con que se le traslade o no se le traslade una competencia, que sería ideal formalizarlo oficialmente la competencia. Pero al andar se van creando competencias por necesidades sociales, por demandas humanas. Es que a eso voy, y justamente nosotros como Federación Médica estamos por ahí en el mismo camino. Estamos presentando un proyecto al Ejecutivo para la creación de un Fondo Nacional de Recursos. Ojo, no es original, es copiado de Uruguay. Uruguay funciona hace 40 años, imagínense, estamos 40 años atrasados en programas de salud. ¿Qué es lo que se hace? Se busca financiamiento para enfermedades de alto impacto económico. ¿Qué tipo de financiamiento? No podemos cargarnos más impuestos a nosotros, que es lo que sugerimos, que se cobre lo que no se está cobrando. Ejemplo, eso ya creo que lo hablamos acá, el impuesto a la renta a las operadoras de aplicaciones de celulares internacionales que tienen base aquí. A usted no le dan factura cuando se afilia a Netflix, no le dan factura cuando se afilia a Spotify. Sin embargo, solo de cobrarles el impuesto a la renta, o sea, lo legal, se pueden recaudar un promedio entre 10 y 12 millones de dólares. Asignarlo para este tipo de enfermedades de alto impacto. No a salud porque es a saco roto, porque se nos va en todos los proveedores que hay. O sea, manejaría el dinero ¿qué persona? Debería crearse por eso un órgano especializado con todos los actores de salud, incluidos privados, públicos y también las asociaciones que manejan pacientes oncológicos y con enfermedades catastróficas, para administrarlo, para que sea transparente. ¿Qué proponemos? Que se grave un impuesto del 5% a las transacciones electrónicas de apuestas. Las apuestas no es que se acabaron, el que piensa que Correa tiró abajo la casa de apuestas, se acabaron las apuestas, no, se fueron al internet. Así es, de hecho hasta yo las hago. Si usted quiere apostar $1,000 a que Flamengo le gana a Emelec, no hay problema, apueste, pero cárguele un 5%, pero que eso vaya para salud, para enfermedades de alto impacto. Ahí lo legaliza, pues mejor. Legaliza lo mejor, pues. Ahora, ¿qué pasa? Se le cobra impuestos, así legaliza lo mejor. ¿Qué pasa si se propone que cada municipio pida una competencia puntual? No total, porque el problema de la salud es un problema de Estado, de política de Estado. Pero, a ver, pidan competencias muy puntuales, que ya las están haciendo. Formalízanlas para que también le traspasen recursos, pues. Correcto, a eso voy. Sería sano que haya una supervisión local, porque todo esto supervisa desde Quito, a la gestión que pasa en las zonas, en los distritos y en los mismos hospitales. Imagínense la eficiencia con la que funciona el municipio de Guayaquil, controlando los hospitales de acá, el Hospital Guayaquil, el Hospital Guasmo Sur, Monte Sinaí, que no arranca. Monte Sinaí sigue atado. Ha estado el presidente recién para dotar y terapia intensiva y un hospital que ya está funcionando 3 años. Sí, esa es la realidad. Entonces, por eso justamente la propuesta nuestra va hacia allá, a que se empiece a trabajar. Sería muy interesante, por ejemplo, que localmente se pueda colaborar en este tema de enfermedades catastróficas, porque repito, lo que falta es plata, y no se malinterprete, no estamos hablando de cáncer. Enfermedad catastrófica es toda enfermedad que te consume más del 40% del presupuesto de la familia. Seamos objetivos. Este código va para adelante, esto no se va a aprobar.
Entonces, va a estar en vigencia el anterior que está en vigencia. ¿Qué cosa del anterior, como dice sí, ¿qué mejor dice? Podemos rescatar y podemos, de pronto una regulación es más fácil que una aprobación de un código de salud. Una reforma a la ley. Sí, de pronto. Claro, el tema con el código de salud vigente, la última reforma se hizo en el año 2006, si la memoria no me traiciona, es que es incompleto porque no regula nada que no sea el tema del sistema de salud. Sistema integral. Correcto. ¿Dónde está lo que satanizan? Y ojo con esto, nadie habla de esto acá. Porque solo hablamos del aborto, porque solo hablamos de la marihuana, pero no se habla de todo lo que está debajo. La industria productora de alimentos, muchas industrias farmacéuticas, muchos otros transnacionales están atrás también de que se caiga el código porque trae nuevas regulaciones justamente. Así es, al entrar medicamentos al país, a la producción de alimentos, se regula el tema del semáforo, hay muchos cambios. Yo conversé personalmente, estoy hablando hace 2 años, con el presidente de la industria de fábricas de alimentos, algo así. Coincidimos en Quito, antes de entrar a la asamblea, y me decía de frente, nosotros vamos a hacer todo lo que en nuestro poder esté para que ese código no se apruebe. El código tiene que tirarse abajo. De la industria de alimentos, no sé exactamente cómo es la asociación de ellos. ¿Y qué dice la Organización Mundial de Salud? Porque también todas las leyes, reglamentos, las leyes, también tiene que estar alineado a esta organización, pues más que nada. Sí, bueno, la Organización Mundial de la Salud tiene su materia de rectoría, o sea, ellos no tienen ninguna injerencia interna, o sea, la ley básicamente es creación de observadores nomás. Correcto. Nosotros nos apegamos a lo que dice la Organización Mundial de la Salud, claro, cuando nos conviene. Por ejemplo, la OMS recomienda actualizar los medicamentos cada 2 años, ellos sí cumplen. Nosotros tenemos ya 6 años sin actualizar los medicamentos porque no le daba la gana a la ministra anterior. Oye, sobre eso, ese reclamo que ustedes hacían del cuadro básico de medicamentos, ¿se aprobó, no se aprobó? ¿Se compraron, no se compraron? ¿Qué pasó finalmente? Bueno, a diferencia de lo que pasaba con la ex ministra Espinosa, la ministra encargada, la doctora Andra Muñoz, dio buena señal, reunió al CONASA y tiraron abajo los informes estos de la comisión ad hoc y de la 3ª y 4ª comisión que hizo Verónica. Eso ya fue descartado. Se reunió el CONASA el miércoles de la semana pasada para ya en teoría intentar aprobar y publicar el cuadro, pero tengo entendido hay una observación de finanzas pidiendo un stand-by hasta el 22 de agosto para definir de dónde van a salir los recursos. En todo caso estamos más cerca que antes, por eso nosotros estamos en un periodo de expectativa, porque hay el brazo de la ministra actual está moviendo los hilos para que se apruebe, pero no podemos ahorita decir que es por tema del Ministerio de Salud. Hay un tema del Ministerio de Finanzas que está atrás. Si es que esto no se llega a aprobar hasta fines de este mes, nuevamente nos vamos a empezar a movilizar por este asunto porque los pacientes se siguen muriendo. Y el cuadro básico que se va a aprobar ya nace viejo. Esto es como que claro, esto es hay otro ítem que hay que incorporar a la ley, ¿verdad? Claro, por ejemplo, y esto sí es importantísimo. Enfermedades del cáncer, por ejemplo. Vea, por ejemplo, seguimos defendiendo un caso de pacientes con linfoma, y esto es bueno porque los medios de comunicación deben saber que ellos necesitan una medicación que el ministerio no se les da por no estar en el cuadro básico. Son unas ampollas que ya están catalogadas como cura para la enfermedad de ellos, pero no se las dan. Estas ampollas tienen un costo de $4,000 y pico al mes. Han ido a Solca, ¿ya? Y Solca, ¿qué es lo que hace? Les dice, yo no se las puedo dar porque no están en el cuadro básico. Ojo, en el cuadro básico que está por aprobarse, ni siquiera entra ese medicamento. O sea, van a seguir esperando. Pero ahí vamos nosotros, estamos interponiendo una acción de protección. ¿Pero a dónde voy? Los que ya la compraron, porque la necesitan y está demostrado que se curan, van a Solca. Y no basta con que tengas cáncer, que sepas que probablemente te vas a morir. Vas a una institución que en teoría te va a ayudar, pero te mandan a una notaría pública a que hagas una declaración juramentada. Y ojo, la tengo en mi poder. ¿Sobre qué? Que pone que este medicamento ha sido adquirido por mi persona porque yo quiero para curarme, y por eso yo deslindo de cualquier responsabilidad a usted como institución de lo que pueda pasarme. Yo se la traigo para que usted me la aplique, usted no tiene ninguna responsabilidad. ¿A dónde van con esto? O sea, que claudica el derecho de la salud pública. ¿A dónde van con esto? A evitar cualquier repetición posterior, correcto, que signifique desembolso, pero no queda ahí. Lo que no puedo probar todavía, y esta denuncia es más grave aún. Esto es gravísimo. Pues. Si esto le parece grave, hay una denuncia más grave que la salud pública es responsabilidad del Estado. Pues, pero no es de la persona. Lamentablemente los colegas, por temor, porque tienen que trabajar, no pueden darme documentos, de que hay una tendencia ahora, no sé si solo en Solca o en los demás hospitales de la red, que no le deben decir al paciente cuáles son las otras opciones terapéuticas que no tiene el hospital. O sea, usted va con un cáncer y dice, ¿sabe qué? Vengo a que me cure. No hay problema, nosotros le damos este tratamiento que es el que tenemos.
Y el paciente, pero ¿y hay alguna otra opción? No, este es el que tenemos. El único. Y le niegan el acceso a la información a decirle, hay otro medicamento más costoso que yo no lo tengo, que usted lo puede comprar y el ministerio no se lo va a dar, que sí lo cura, pero ese no se lo voy a dar. No solo ya no se lo van a dar, sino cuando no le van a decir, es decir, va a morir en la ignorancia. Esto ya raya en lo criminal. Es un atentado a la vida. Ya raya en lo criminal. ¿Qué eso, doctor? Oiga. Si logro comprobar el origen de esta denuncia, eso ya es inclusive penal, pues. Porque eso ahí ya se convierte en homicidio culposo por mala práctica profesional. Estamos investigando. ¿Cuándo va usted a presentar este recurso que me parece muy interesante? Alguien tiene que salir en defensa de no más que de la salud, de la vida, porque así como lo está planteando, es un atentado a la vida. Sí, de estos pacientes con linfoma estamos justamente en stand-by por el proceso de publicación del cuadro, porque íbamos a hacer la acción de protección para las dos cosas, publicación del cuadro y que se incluya el medicamento de ellos. Si se publica el cuadro, debemos reformar la acción de protección. Ernesto Carrasco, presidente de la Federación Médica, con nosotros en un análisis del Código de Salud. Gracias por haber estado con nosotros. Lo invitamos a continuar en nuestra programación y también a escuchar a la alcaldesa de la ciudad de Guayaquil, la doctora Cintia Vitero.